A partir de esta noche comienza en Israel la fiesta de Purim. Purim es el carnaval israelí. Has nombrado el discurso de Netanyahu ayer en el Congreso americano. Yo creo que lo que pasó es que, inspirado por Purim, Netanyahu 2 días antes fue a hacer una gran payasada de la cual yo personalmente siento vergüenza. Y como este señor decidió en algún momento de su discurso hablar en nombre del pueblo judío, y como yo lo soy, entonces quiero primero decirle a Netanyahu: Señor, no me has pedido permiso a mí para hablar en mi nombre. Si me lo hubieras pedido no te lo hubiera permitido, pero que quede claro, no en mi nombre. Las barbaridades que has dicho ayer no me representan ni a mí ni a una gran sección de los israelíes pacifistas. Creo que ha sido un show mezquino porque lo único que lo motivaba era ver cómo podía captar unos votos más en las elecciones que tendremos dentro de 2 semanas. No pensó en las consecuencias estratégicas a largo plazo que una acción de esta índole puede conllevar. Lo que le importaba era 2 votos más, y si hay que sacrificar las relaciones con el presidente Obama en aras de las elecciones, bueno, vale la pena, porque Netanyahu dice: la patria soy yo y lo importante es ser reelegido. Me he desviado un poco del tema, pero bueno, Purim, y me has hecho acordar del discurso de ayer, y entraré ahora de lleno al tema al cual he sido invitado. Me han pedido que hable sobre una solución al conflicto israelí-palestino desde el punto de vista del pacifismo israelí. Menudo tema. Y quiero comenzar mi disertación con una declaración de principio. Quiero decir en forma abierta, clara, concisa, que el conflicto israelí-palestino tiene solución. Y dar una declaración de este tipo parecería banal, no es nada obvio. No es nada obvia cuando proviene de un israelí cuyo gobierno se resiste a devolver los territorios ocupados y sostiene que este conflicto no tiene solución. There is no partner. No hay con quien hablar. Bueno, vuelvo y repito, este conflicto tiene solución y está al alcance de nuestras manos. Y basándome en esta convicción inquebrantable, dividiré, con vuestro permiso, la presente disertación en 2 partes. En la primera parte analizaré los motivos por los cuales Israel considera que el conflicto es irresoluble. En la segunda parte de la disertación presentaré el contorno de la solución y sus posibilidades concretas. Respecto a la primera parte, el argumento oficial que Israel esgrime sostiene que devolver los territorios palestinos carece de lógica y atenta contra la seguridad nacional, debido a que no existe ninguna posibilidad de vivir en paz con los palestinos, y ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo y de vivir en paz con ellos, entonces, ¿qué lógica tiene devolver territorios desde los cuales Israel será atacada el día de mañana? Esto es el argumento israelí, esto es lo que generalmente se denomina motivos de seguridad. Y esta es la coartada que Israel ha construido para negarse a negociar la devolución de los territorios ocupados. En base a esta doctrina, Israel ya no habla de paz. Israel ha reemplazado el término paz por el término seguridad, y en base a la cual el objetivo nacional ya no es lograr la paz, sino vivir en un estado de relativa seguridad, reduciendo el número de atentados
a lo mínimo posible. Me atrevo a decir que en base a esta postura tan arraigada, Israel ha renunciado a la paz, o mejor dicho, Israel quiere la paz, pero no quiere pagar el precio por la paz. O en otras palabras, pretende mantener los territorios y también vivir en paz, sin comprender que ambos deseos son incompatibles, imposibles de mantener conjuntamente, o paz o territorios. Ambas cosas conjuntamente son imposibles de mantener. Pero a fin de entender más profundamente la postura oficial israelí, quisiera enfocar mi análisis en 3 factores psicológicos que están por detrás de dicho argumento y que obstaculizan o paralizan la capacidad israelí de finalizar la ocupación militar. Me refiero a 3 elementos psicológicos que son el miedo, el catastrofismo y la trampa del sacrificio. Empezaré con el tema del miedo, que es uno de los motivos centrales por los cuales Israel sostiene que there is no partner. Bien sabido es que pueblos inmersos en conflictos largos y traumáticos sufren de lo que podríamos denominar una restricción del sentido de las posibilidades. Miedo, al igual que inseguridad o incertidumbre, es un elemento irracional que condiciona la conducta humana tanto a nivel individual como a nivel colectivo. Bertrand Russell se refiere, cuando recibió el premio Nobel en 1950, habla sobre la relación entre temor y odio, y sostiene que generalmente se odia lo que se teme, y fácilmente el temor se convierte en una obsesión que conduce a excesos de crueldad. Esto lo dijo Russell en el 50. El prominente sociólogo israelí Daniel Bartal, profesor de la Universidad de Tel Aviv, escribe que el miedo funciona como un mecanismo que obstruye la posibilidad de adoptar posturas moderadas. El miedo estalla a partir de un estímulo condicionado y funciona como un circuito emocional que esquiva el proceso racional. En determinada manera es un mecanismo de adaptación, pero a la misma vez puede operar en forma destructiva, puesto que concentra toda la atención en posibles amenazas, reales o imaginarias, prioriza interpretaciones desesperantes, causa una sobreestimación de peligros y amenazas, crea expectativas de peligro que pueden también autoconcretarse. El miedo también actúa como un factor obstaculizante de nuevas iniciativas, ya que la tendencia en una sociedad en estado de miedo es aferrarse a lo conocido, evitar los riesgos implícitos de una línea distinta, novedosa, y produce un estado de parálisis cognitiva, que impide la apertura a posturas innovadoras. Más aún, sabemos que miedo genera violencia, ya que la tendencia general que ella provoca en el afectado es la de atacar la fuente de aquel temor, mucho antes de analizar sus motivos o su misma credibilidad. Frente a la mera percepción del peligro, la actitud espontánea es la defensa, y en muchos casos la mejor defensa es el ataque. El miedo controla la actitud humana, dada la relación intrínseca que existe entre el proceso emocional y el proceso cognitivo. Y es por ello que es imprescindible tomar en cuenta al miedo como factor social para entender los motivos de la violencia israelí y de su política militarista. Bartal, en este mismo artículo, se pregunta la razón por la cual el miedo es siempre un fenómeno más potente que la esperanza. Y basándose en Erich Fromm, él sostiene que
mientras que el temor es un reflejo condicionado, la esperanza requiere de un proceso cognitivo de autoconvencimiento que implica un esfuerzo intelectual, exige representaciones mentales sobre situaciones futuras, convicciones, objetivos y estrategias de realización, de imaginación, de creatividad, de flexibilidad y optimismo. Sociedades envueltas en conflictos armados largos tienden a ser dominados por una orientación colectiva al temor, y en particular cuando dichos conflictos son percibidos como irreconciliables. Y dicha tendencia es más notable cuando se trata de un pueblo envuelto en un conflicto histórico con raíces ancestrales. De modo que he hablado del miedo como un factor que obstaculiza la posibilidad de entender lo que está sucediendo y obstaculiza la posibilidad de pensar en forma creativa. El segundo elemento que traigo a colación para entender el porqué de la política israelí es algo que yo he llamado catastrofismo. Catastrofismo podría llamarlo también la estructura catastrofal. Y lo que quiero expresar es que como resultado de este temor visceral que está instalado en la mentalidad israelí, predomina la tendencia a evaluar alternativas bajo la perspectiva del peor de los escenarios posibles. El filósofo israelí Adi Ophir, basándose en conceptos de la psicología cognitiva, denomina a este fenómeno la catastroficación del conflicto, refiriéndose a una postura que sostiene que el futuro nos depara solo y únicamente el peor de los escenarios, que el pronóstico está predeterminado y será siempre catastrofal. Estoy hablando de una estructura que sostiene que siempre nos espera una catástrofe, que el diluvio está ahí por llegar, que el terremoto, que la apocalipsa now y no en el futuro. El psicoanálisis atribuirá a esta tendencia a lo que Freud denomina la pulsión de muerte. La pulsión de muerte. Y tiene efectivamente algo de comprensible tal vez en la estructura psíquica de un pueblo para el cual el holocausto no es tan solo un evento histórico, sino una realidad cotidiana. Bueno, puede que tenga su lógica, pero uno no puede constantemente pensar en la catástrofe que se avecina, porque si no, obviamente, no se va a abrir a soluciones creativas y optimistas. Clifford Geertz, antropólogo, ha escrito que la historia de los grandes derramamientos de sangre sumieron a la vida política en una especie de nudo pánico, en un trauma psíquico, caracterizado por la obsesión por los signos, los más de ellos ilusorios, de que algo está a punto de ocurrir, y la inamovible convicción generalmente visceral de que de cualquier manera el desastre ha de sobrevenir. El temor al peor de los escenarios, el pánico que el diluvio está por llegar, la angustia de que la peor de las posibilidades se concrete, es la base de toda política paralizante. Y el mejor pretexto para continuar oprimiendo a quien es percibido como una amenaza potencial. La postura alarmista no solo impide flexibilidad política, sino que conduce a un callejón sin salida, ya que si la única posibilidad en mente es la catastrófica, pues no resta de qué hablar, no hay sobre qué negociar. Y porque para emprender un proceso de paz es necesario tomar riesgos, y para ser capaz de tomar riesgos es necesario creer que hay una salida pacífica y que ella es factible. La angustia propia de quien prevé solo catástrofes bloquea toda apertura mental hacia caminos de paz, ya que ningún político quiere pasar a la historia como responsable de una catástrofe
prevista de antemano. Por cierto, una visión realista debe tener en cuenta la posibilidad de que el proceso de paz fracase, debe pensar de que las cosas pueden malograrse, pero esta debe ser una posibilidad más a tener en cuenta, una posibilidad más entre otras y no la única y la exclusiva. Y cuando el primer ministro Netanyahu argumenta que los territorios palestinos se convertirán en sucursal de Irán o de ISIS, él parte de una hipótesis intransigente que impide tomar riesgos sensatos, ya que el escenario que él construye, que tiene frente a sus ojos, será siempre aterrador, trágico, dramático. Así como un paranoico está incapacitado de creer en las buenas intenciones del prójimo, de la misma manera el gobierno israelí está incapacitado de creer en un futuro de paz con los palestinos. Nadie está dispuesto a negociar un acuerdo de paz en el que no cree y al que considera una mera táctica destinada en última instancia a liquidar al Estado de Israel. Y si he hablado del miedo y he hablado del catastrofismo, llego ahora al tercer elemento psicológico que obstruye la capacidad israelí de llegar a un acuerdo de paz. Es algo que he llamado la trampa del sacrificio. No es un concepto que lo he inventado yo. Un economista y filósofo inglés, Kenneth Boulding, acuñó el término, y es un término que nos permite entender de alguna manera lo complejo que es salir del círculo vicioso del conflicto israelí-palestino. De acuerdo a esta tesis, la tesis de la trampa del sacrificio, dirigentes políticos o militares tienden a aferrarse a conflictos perdidos, a fin de evitar que sus pueblos se cuestionen el porqué de tanto sacrificio invertido en vano. Políticos que han sacrificado a sus hijos en aras de un objetivo absurdo prefieren continuar el conflicto antes de reconocer que se han equivocado y que todo el sufrimiento carece de sentido. La sola idea de que todo el esfuerzo invertido haya sido en vano se transforma en una trampa mortal que imposibilita la salida de aquella crisis. Para estos políticos, estos generales, es preferible continuar batallando antes que reconocer un error. Y cuan mayor sea el precio pagado, mayor será el grado de apego al conflicto anterior. Este tipo de situaciones, es muy común en el área militar, donde generales prefieren seguir luchando a pesar que la batalla está ya perdida, debido precisamente a su incapacidad de reconocer que estaban equivocados. Y esto lo hemos visto durante la Segunda Guerra Mundial, cuando generales de ambos bandos continuaron la guerra de trincheras a pesar de saber que no tenía sentido, tan solo para evitar que la opinión pública preguntara preguntas embarazosas. Y lo hemos visto también en la guerra de Vietnam, y lo hemos visto también en la guerra del Líbano. Cada político necesita justificar sus guerras, y la mejor manera de justificarlas es continuarlas. Cada general sostiene que todo lo que hace falta para ganar la batalla es un pequeño esfuerzo más, y ese pequeño esfuerzo termina conduciendo a una escalada que conduce siempre a un callejón sin salida. Se trata de un proceso psicológico muy generalizado en situaciones bélicas que requieren un alto grado de sacrificio. Políticos en general y en cualquier lugar del mundo son incapaces de admitir errores propios y debido a ello se van enterrando más a fondo en un pantano a causa de aquella infantil incapacidad de reconocer su equivocación. Y esta actitud, conjuntamente con el miedo, conjuntamente con esta visión catastrófica de lo que nos espera ahí nomás en la otra cuadra, explica de alguna manera esta política israelí de there is no partner. There is no partner
porque tenemos miedo de negociar, porque después de haber sacrificado a tanta gente no podemos reconocer que esto ha sido en vano y porque siempre nos espera ahí nomás el ISIS que en cualquier momento llega a nuestras fronteras. Pero a pesar de la complejidad de la situación, entro ahora en la segunda parte de mi disertación y vuelvo a declarar enfáticamente que la paz es factible, y no solo eso, sino que también sabemos cuál es la fórmula ineludible para llegar a esta paz. La fórmula, no digo nada nuevo, consiste en acabar con la ocupación. Es la única forma con la cual podremos vivir en paz, no solamente los palestinos, no solamente los israelíes, sino todos nosotros en la cuenca del Mediterráneo. No hay otra fórmula, esta es la única solución viable, y todo aquel que propone artificios para esquivarla solo agrava la situación. Primero, indefectiblemente y ante todo, acabar con la ocupación. Y cuando digo indefectiblemente, hablo de devolver los territorios incondicionalmente, no como parte de una negociación, sino como condición previa a toda negociación, ya que lo tomado por la fuerza debe ser devuelto incondicionalmente a sus legítimos dueños. Israel debe desmantelar todos los asentamientos que atentan contra la paz, desarmar el muro de la vergüenza, devolver las tierras expropiadas, indemnizar a las víctimas de la ocupación, comenzando por los refugiados del 48 e incluyendo propietarios de tierras confiscadas o de viviendas demolidas. Vuelvo a repetir, no habrá paz hasta la devolución de todos los territorios conquistados, incluyendo Jerusalén Oriental. Y si alguno supone que podrá haber paz sin devolver Jerusalén Oriental, pues están equivocados. También Jerusalén deberá dividirse, restituirse a sus legítimos dueños palestinos. Dividir la ciudad de Jerusalén no es solo un acto de justicia, sino es también un acto de sanidad mental, ya que la situación actual de Jerusalén es enfermiza, patológica, insoportable. Y como ya habréis notado cuando hablo de la fórmula inevitable para lograr la paz, y cuando digo que lo que hay que hacer es acabar la ocupación, no estoy diciendo nada respecto al futuro de los territorios que Israel deberá restituir. No digo nada respecto al modelo futuro de lo que tendría que ser Palestina, si un Estado binacional, 2 estados para 2 países. Y yo sé que ustedes se hacen esa pregunta, y por lo tanto, en 2 palabras responderé. Yo creo no equivocarme al declarar que la mayoría de los israelíes y los palestinos compartimos la visión de un Estado unido, ya sea en una versión binacional o en una confederación multinacional. Y estoy hablando, de la mayoría de los israelíes pacifistas, no de los israelíes de calle. Creo no equivocarme. Uno de los compañeros me dice que me equivoco, pero bueno, es muy probable. Tiene su punto de vista. Bueno, está bien. Por eso he dicho, creo no equivocarme. Algunos de mis amigos opinan que dada la proliferación de asentamientos en Cisjordania y de la política israelí de hechos consumados, ya es tarde para crear 2 estados separados. Otros de mis amigos sostienen que todavía no hemos llegado al punto de irreversibilidad y todavía la división es factible. Yo personalmente he optado por respetar a la posición palestina que reclama la creación de un Estado soberano e independiente, pero sé, y lo sé positivamente, que también ellos aspiran a un Medio Oriente sin fronteras, a una comunidad mediterránea como la que funciona, por ejemplo, en Europa. Europa es para nosotros un modelo de referencia. Y si Europa consiguió consolidar un modelo geopolítico abierto y cooperativo, a pesar de las guerras
que la empaparon, y si países que se mataron encarnecidamente hace solo 2 generaciones atrás pueden hoy tener fronteras abiertas, no hay motivo de que Israel y Palestina no lleguen a la misma situación como en Europa. Pero lo que quiero acentuar es que a pesar de las discrepancias, y quiero por favor que lo tengan en cuenta, en particular los jóvenes que de alguna manera apoyan las posturas más radicales, lo que quiero acentuar es que a pesar de las discrepancias y a pesar de que sí existe una discusión seria y por momentos candente entre ambas posturas, la postura binacional y la postura que apoya la creación de 2 estados, entre ambas posturas, a pesar de las diferencias, sabemos claramente que todos estamos en la misma trinchera y esto no hay que olvidarlo. Es importante recalcar, especialmente cuando es una ciudad tan involucrada en el conflicto como lo es Barcelona, que todos estamos en el mismo frente, en la misma lucha, y que el enemigo nuestro no es el otro grupo que piensa a favor o en contra del Estado binacional. Sabemos claramente que el enemigo es la derecha y no ninguno de nosotros. Pero no somos ingenuos y sabemos que para lograr la paz no alcanza con devolver los territorios ocupados, no alcanza con devolverlos. Hay más de una forma de dominar a un pueblo y el ejemplo de la evacuación de la Franja de Gaza, la cual continúa bajo ocupación militar, a pesar de que el ejército israelí se haya retirado de sus ciudades, es la prueba de que se puede dominar a un territorio también desde afuera. De modo que no alcanza con devolver los territorios. Para lograr la paz, después de devolver los territorios, hay que permitir que el pueblo palestino viva en paz, sin interferencias, limitaciones, dueño de su destino, de su economía, de su espacio aéreo y marítimo, con fronteras abiertas y todos los atributos de un Estado soberano. Más aún, Israel debe comprender que la existencia de un Estado palestino independiente, democrático, próspero, es por sobre todo interés israelí y debe colaborar con el desarrollo industrial palestino, no por filantropía, sino por su propio interés, por lo cual deberá abrir el mercado laboral a palestinos y permitir la entrada de trabajadores por lo menos durante un periodo intermedio hasta que la economía palestina se independice. Pero eso tampoco es todo. El proceso de paz no acabará con la restitución de los territorios ocupados, ni tampoco con el respeto de la soberanía palestina, sino depende, por sobre todo, de lo que Frantz Fanon denomina la descolonización del colonizador, la descolonización. O en otras palabras, un cambio en la identidad nacional y en la estructura psicológica colectiva del pueblo de Israel. Vuelvo a repetir, estamos hablando de un cambio en la identidad y en la estructura psicológica colectiva del pueblo de Israel. Después de tantos años de conflicto armado, la identidad colectiva israelí adquirió un perfil belicista, militarista. El ejército israelí, el israelí ya no se reconoce de otra manera y el discurso militar está tan enraizado, tan arraigado, que hoy es difícil determinar si somos un país que posee un ejército o un ejército que posee un país. El belicismo se filtró en las venas de la colectividad israelí y se transformó en el factor más dominante de su identidad nacional. Israel deberá pasar un largo proceso de desintoxicación hasta que sus venas viciadas de expansionismo se liberen de dicho narcótico. Es por ello
que un día después de firmada la paz y devueltos los territorios, deberemos concentrarnos en el cambio de los vectores que definen la identidad colectiva israelí. Debemos emprender un proceso de descolonización que implante la sensatez en lugar de la ceguera, la claridad mental en lugar del delirio fundamentalista y el culto a la vida en lugar del culto a la muerte que hoy se predica en mi país. Para nosotros, los pacifistas israelíes, no se trata de una labor nueva, ya que trabajamos cotidianamente en esta dirección a través de proyectos de sensibilización, concientización y educación para la paz, destinados a desplazar el deseo nacionalista por un deseo humanista, dedicados a devolverle a nuestros correligionarios la esperanza y la convicción de que ambos pueblos pueden convivir en paz, demostrándoles que más allá de las diferencias étnicas, religiosas, culturales, compartimos un gran denominador común con nuestros vecinos, y no porque somos todos hijos de Abraham, como dice la mitología, o porque tenemos raíces semíticas, como sostiene la antropología, sino por algo mucho más concreto, más palpable, y es que ambos aspiramos, por sobre todo, a que nuestros hijos vivan en paz. Queremos verlos crecer sin temor y traer un poco de prosperidad a nuestras familias. No le pedimos a los israelíes que hagan un favor a los palestinos, sino tratamos de demostrarles que la paz es por sobre todo un interés estratégico israelí, ya que la ocupación militar degenera y conduce indefectiblemente a un precipicio. Israel debe desactivar el mecanismo de autodestrucción que funciona adentro de sus venas desde aquel maldito 6 de junio del 67, el día en que comienza la Guerra de los 6 días y conquistamos las tierras árabes, el día en que comienza la ocupación que tantos estragos nos está causando. Para Israel, este es un tema de supervivencia. El dilema es uno de dos: futuro para nuestros hijos u ocupación. Ambas cosas no pueden ir conjuntas. Ambos elementos son incompatibles, no pueden funcionar juntos. Israel no puede asegurar un futuro a las próximas generaciones y a la misma vez ser expansionista. Ambas cosas no marchan conjuntamente. Israel debe decidir qué quiere para su pueblo: paz y democracia o territorios ocupados. Una de las dos cosas. No somos ingenuos, he dicho, y sabemos cuán arduo es introducir esta lógica humanista en un país militarista y cuán difícil es construir puentes sobre un abismo que cada día se ensancha más. Pero a la larga ganaremos, porque nuestra demanda es una cuestión de justicia. No queremos ser ni conquistadores ni verdugos y estamos convencidos de que la justicia, nuestra justicia, es más potente que todos los tanques, toda la policía, todo el ejército que Israel dispone. También creemos positivamente en el efecto acumulativo, o sea que creemos en aquella teoría que sostiene que todos aquellos planteamientos novedosos y creativos que constantemente elaboramos, cada uno de ellos, por más insignificante que parezca, se irán acumulando gradualmente y se irán filtrando paulatinamente hasta que en un punto determinado penetrarán en la estructura psicológica de la sociedad israelí. Sí, creemos en el efecto acumulativo. Y para que este cambio de paradigmas se produzca, no es necesaria una movida de magnitud cósmica que desmorone todo el sistema de un solo golpe. Basta tumbar una sola pieza del sistema y ella tumbará a la próxima y así sucesivamente hasta que el efecto dominó terminará derribando los muros del gueto mental en el que está atrapada la sociedad israelí. No puede haber paz sin esperanza, escribe Albert
Camus en su obra clásica La peste. Nosotros en Jerusalén, en Ramallah, en Barcelona, así como en tantas ciudades del mundo, estamos dedicados a devolver la esperanza, a testimoniar que la paz es posible y está al alcance de nuestras manos. La historia tiene sus flujos y reflujos, sus pliegues y repliegues, pero ahí donde achacan tempestades, ahí se gestan las esperanzas. El Medio Oriente está pasando una tempestad y frente a ella nosotros presentamos una alternativa coherente, integral, armónica. Y tal como lo he dicho al principio de esta disertación, nuestra alternativa triunfará. La paz es posible y está al alcance de nuestras manos. Muchas gracias.